Siguiendo con nuestra jornada para la elaboración de un plan de prevención COVID, en este capítulo vamos a revisar temas relacionados con obtener el máximo control del COVID en la empresa. Resulta que la prevención del riesgo biológico en el trabajo debe evitar las exposiciones laborales capaz de originar algún tipo de infección, alergia o toxicidad en los trabajadores. En este caso, estamos hablando de una infección generada por un virus. La obligación de prevención del riesgo biológico en el medio laboral consiste en tomar las medidas para evitar el daño a la salud originado precisamente por un agente biológico con la capacidad infecciosa presente en dicho medio, aplicando los principios de las acciones preventivas. Es importante que sepamos que para poder lograr un ambiente seguro y saludable para nuestros colaboradores ante una pandemia y una propagación de un riesgo biológico como lo es el SARS-CoV-2, nosotros debemos llevar un orden para la aplicación de los controles. Esto es, lo llamamos la pirámide invertida o como un embudo, en donde usted ve que, por ejemplo, el uso del control de protección personal está de último. Realmente deberíamos de empezar por aplicar controles de ingeniería que conducen al aislamiento del trabajador de estos agentes biológicos, seguido por controles administrativos y por último, la utilización del equipo de protección personal. Tratar de que nuestros colaboradores tengan un equipo de protección como primera línea de acción es un error. En este capítulo vamos a revisar cuál es el orden que se debe de seguir para realmente lograr una gestión eficiente. Un riesgo biológico básicamente se genera en el momento en que los trabajadores se encuentran expuestos a micro o macroorganismos que puedan causarle daño, ¿verdad? En la mayoría de los riesgos biológicos, y este no es diferente, cada persona tiene una susceptibilidad individual que explica por qué algunas enferman cuando entran en contacto con determinado agente biológico, mientras que otras no, y también determina si la afectación es leve, regular o moderada. Cuando hablamos del virus SARS-CoV-2, estamos hablando de precisamente un virus que es un agente biológico con la capacidad infecciosa. Para que este contagio se produzca, debe existir una vía de transmisión que permita que la gente entre en contacto con el órgano o su sistema, causándole la afectación. Hoy sabemos que la transmisión del coronavirus se genera a partir del contacto directo con una persona contagiada o a través de la superficie. También tenemos la parte de los aerosoles que pueden estar hasta, dependiendo del clima y del ambiente que se genera en el trabajo, por un espacio hasta de 3 horas. Como la afectación del coronavirus es distinto en cada persona, es importante aplicar las acciones precisas, realmente obtener una gestión eficiente y lograr así un ambiente seguro dentro del trabajo. Cuando deseamos obtener el máximo control para prevenir la transmisión y el contagio de un riesgo biológico como lo es un virus dentro de un ambiente laboral, existe una jerarquía o un orden que se debe seguir de aplicación de lo más eficiente a lo menos eficiente. Esto que vemos aquí es el último escalafón a aplicar. Este es el más efectivo y este es el menos efectivo. Cuando los colaboradores y los empleadores pretendemos aplicar equipos de protección personal
a los trabajadores como una acción inmediata o lo más importante. Esto es el primer error que cometemos. No es allí donde se inicia, es el último escalafón, es lo último que se debe de tomar y al final se considera como un complemento a lo que es un grupo de acciones que vamos a ir tomando para precisamente hacer una gestión eficiente, yendo de lo más eficiente a lo menos eficiente. Bueno, esto que vemos acá, estos dos primeros, estamos hablando de eliminación y sustitución. Esto y esto son en este momento, no son aplicables en este momento, dado que no hay una vacuna. La eliminación del peligro o de un virus como este generalmente se realiza por medio de una vacuna. Esa es la primera acción que se podría tomar, pero en este momento no podemos aplicarlo. No está fabricado. Esto es un virus nuevo y ni esto lo podemos aplicar. Nosotros vamos dentro de nuestra empresa a empezar desde los controles de ingeniería. El objetivo de los controles de ingeniería es aislar a las personas del peligro y vamos a ver algunos ejemplos aquí. Entonces, este sería el primero dentro de nuestra empresa. El segundo sería controles administrativos. También lo vamos a explicar en detalle, pero se trata de aplicar todas las políticas, protocolos, lineamientos, etcétera, para hacer que los trabajadores ejecuten las mismas y puedan así protegerse. De último, entonces, ya sabemos que están los equipos de protección personal y que van a ser un complemento a toda esta gestión que vamos a estar realizando. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, pero siempre recordando que la jerarquía, el orden que vamos a seguir en la empresa para lograr una gestión eficiente es desde controles de aislamiento primero, los que podamos ejecutar, controles de administración ejerciendo directrices y por último, y como un complemento, que es el menos efectivo, el uso del equipo de protección personal. Siempre recordando que este de aquí, ¿por qué es el menos efectivo? Porque realmente las personas requieren una capacitación, un entrenamiento, más allá de eso, un nivel de concentración extremo para el uso de las mascarillas, los lentes, los guantes, si se van a usar, el lavado de manos, etcétera. Sí, claro que lo vamos a hacer, pero no podemos pretender que esto es lo que va a proteger a los colaboradores. No, no puede ser porque esto depende mucho de él, de su nivel de concentración y nosotros cometemos de forma natural muchos errores. Entonces tenemos que ayudarlo desde los controles de ingeniería. En síntesis, los controles de ingeniería pretenden aislar al trabajador del virus. Hay diferentes opciones, algunas más costosas que otras. Lo más importante que le puedo recomendar es que debe de hacer un análisis realmente de identificar los peligros y ver cuáles le puede aplicar y siempre buscando el personal idóneo, porque al ser de ingeniería, pues se requiere realmente una mano de obra calificada. Tenemos, por ejemplo, por acá la aplicación de filtros EPA en los aire acondicionados. Este es un tema bastante amplio, pero de forma general el filtro EPA busca purificar el aire que entra al ambiente, eliminando la mayor cantidad de microorganismos que se encuentran. Hay diferentes filtros EPA. Hay que ubicar uno que realmente filtre virus, porque hay algunos que filtran solo polvo, ácaros, etcétera. Es importante ver las especificaciones y aplicar realmente uno que filtre virus, por lo menos, o partículas, por lo menos que tengan un tamaño de 0.1, 0.2, 0.3 hasta 1 micras. Otro control de ingeniería
son estas barreras protectoras que vemos que se están usando y son llamadas también contra estornudo, ya que impiden que las secreciones de algún cliente o alguna persona pueda llegar hasta donde está el colaborador. Este es otro tipo de control de ingeniería. Por acá tenemos también un ejemplo de un servicarro que simplemente es un módulo externo que se coloca bueno, fuera de la empresa para evitar que las personas entren al área laboral o al ambiente que se tiene dentro de la empresa, ya que con todas estas medidas que vamos a estar viendo, vamos a tratar de lograr un ambiente seguro y prácticamente inocuo dentro de la empresa. Entonces, hay que analizar bien si se tiene el espacio, el tipo de cliente, qué va a pasar aquí, cuáles son las medidas que se van a generar en este servicarro. Se le llama servicarro, pero también hay módulos estáticos o se crean pues tipo contenedores, etcétera, donde se pueda atender a los clientes, ¿verdad? Esto va a depender, hay muchos controles de ingeniería y unos más sencillos que otros, pero siempre se requiere la mano de obra calificada y hacer los análisis correctos con mira a no hacer una mala inversión. Hay muchas cosas en el mercado ahora mismo, pero siempre tiene que analizar su ambiente laboral para ver si esto le es viable o no. Bien, cuando hablamos de controles administrativos, aquí estamos hablando de todo lo que nosotros podamos aplicar para generar las políticas y directrices a seguir en la organización relacionado con la prevención del riesgo biológico o de la contención de dicho riesgo. Entonces, aquí vamos desde la generación de protocolos, política, documentación, protocolos, por ejemplo, de atención al cliente, cómo se van a atender, qué se va a usar para atenderlos, hasta incluso la planificación de cómo se va a realizar el aseo. Otros también pueden ser las medidas de cómo el personal va a trabajar, la aplicación de horarios rotativos, el teletrabajo, todas estas medidas son parte de los controles administrativos. Es importante que cuando nosotros ejecutamos un control administrativo, siempre, 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 siempre hagamos un análisis previo y que sea algo viable. Bueno, el control administrativo, como usted sabe, cualquier protocolo o directriz que usted haga en su organización de cualquier tipo, lo más importante es aplicar las supervisiones, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa muchas veces es lo que el trabajador hace. Entonces, es importante complementar todas las acciones que se vayan a hacer administrativas con un programa de supervisión. Bien, por acá tenemos el último de los controles, pensando pues en nuestra jerarquía de control para hacer una gestión eficiente y hablamos del uso del equipo de protección personal. Ya, todo lo que es mascarilla, guantes, lentes, botas, vestido, todo lo que se pueda generar para proteger al individuo específicamente. Entonces hablamos del uso de equipo de protección personal. Bien, de forma general, lo que le puedo decir que para aplicarlo usted tiene que capacitar. ¿En qué? En su colocación, en su uso responsable y en su retiro. Eso es lo primero. Capacitar para su uso adecuado. Segundo, es jamás pretender que esto por sí solo va a ser el trabajo de protección para un riesgo biológico como este. Ya sabemos que hay millones de virus en un determinado área, como por ejemplo 1 milímetro cuadrado, hay 100 millones. Entonces, estas políticas relacionadas con el uso del equipo de protección y el higiene en el trabajador
hacen que sobre él caiga un peso muy grande. Es motivo de estrés, prácticamente la persona tiene que estar concentrada en eso. Entonces necesitamos que la gente trabaje, que esté concentrada. Entonces definitivamente nosotros tenemos que hacer un 1, 2 y 3. Control de ingeniería administrativo, aquí es lo más importante. Y el equipo de protección personal como un complemento. Finalmente, de esta manera sencilla, resumida, tenemos pues que para realizar una gestión eficiente vamos a ir de lo más efectivo a lo menos efectivo, controles de aislamiento, de ingeniería o técnicos, uno, de administrativos, esta es la combinación perfecta, supervisión y complementando con el uso del equipo de protección personal, que también conlleva una capacitación para el uso adecuado y nunca pretender que esto sea lo primero. Este es el mayor error que cometemos.